Y el intercomunicador debe quedar en la parte izquierda junto con el parlante del micrófono, y el parlante que viene solito va a quedar en la parte derecha. Aquí el intercomunicador. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Soy Yo en Moto. Esta es la sección de tips y el día de hoy pues vengo con este intercomunicador. Si estás aquí es porque quieres aprender a instalar el intercomunicador en tu casco. Así que empecemos. Lo primero que les quiero comentar es que hay varias marcas y las características cambian de acuerdo al precio. Hay desde $25 hasta $1000 que he investigado. En este caso compré este en $25, lo investigué y lo averigüé y fui a comprarlo por medio del Marketplace. Entonces, para empezar, yo creería que está bien, a menos de que uno tenga harto presupuesto, pues de una vez puede comprarse uno muchísimo mejor. Y hay otros intercomunicadores de mejor calidad, de mayor precio, que ya te sirven para intercomunicarte con el copiloto o con otros pilotos en el momento de ir manejando. Sea un intercomunicador económico o sea costoso, pues es una herramienta muy útil, muy práctica para aquellos que manejamos moto. De las características de este intercomunicador es que se conecta por medio de Bluetooth y puedes separarte del intercomunicador y del celular hasta una distancia de 10 a 15 metros. Otra característica de la batería es que se carga de 0 a 100% en 3 horas. Según las instrucciones dice que podemos utilizarlo en uso continuo de 15 a 20 horas, pero por experiencia me ha durado hasta 10 horas de uso continuo escuchando música. Y dice que en stand-by la batería te puede durar hasta 240 horas. Ahora sí, lo siguiente es sacarlo de la caja. Una vez que lo destapamos, pues vamos a encontrar que está el intercomunicador y demasiados cables. Entonces lo primero que hay que hacer es desenredarlos. En el momento que lo desenredamos encontramos el intercomunicador o la base, encontramos este parlante con su micrófono y encontramos este otro parlante. Adicional viene este cablecito es para conectar el cable del cargador, es decir, por medio de aquí se carga. Ahora, primera cosa que se debe tener muy en cuenta es que el intercomunicador, la base y el parlante que viene con el micrófono va a quedar en la parte izquierda del casco. ¿Por qué en la parte izquierda? Porque la mano derecha casi siempre la utilizamos para estar acelerando y desacelerando, ¿verdad? Mientras que en la mano izquierda tenemos más tiempos a veces para poder quitar la mano y para poder colocarla nuevamente. Por esa razón es mejor colocarla en la mano izquierda. Más o menos tengan la idea de que va a ir puesto acá y este va a ir por acá. El otro parlante va a ir en la parte derecha. Lo primero que vamos a instalar en la parte izquierda del casco es el intercomunicador, esta base. Para ello necesitamos esta pieza, de 2 tornillos, y necesitamos sacar esta parte del casco, la parte izquierda por ahora. Una vez hayamos sacado la parte izquierda, entonces procedemos a colocar esta parte, los cauchitos, por aquí por adentro. Ahí ya más o menos quedó. Ahora vamos a sacar estos tapones del intercomunicador, luego los vamos a tratar de unir y los vamos a ajustar obviamente mediante los tornillos. El tornillo debe entrar de afuera hacia adentro. Vamos a empezar con un tornillo, la tuerca se le coloca por dentro y obviamente debemos tener un destornillador o desarmador, en algunos países le llaman. Listo, procedo a colocar el otro. No hay que apretarlo tanto hasta darnos cuenta de que sí quede como bien puesto. En este caso ahí quedó bien, entonces ahí ya lo voy a ajustar. Listo, ya quedó ajustado. Esto ya no lo voy a necesitar, lo dejo a un lado. Ahora la parte izquierda, que es la del micrófono, la vamos a colocar.
puerto USB lo vamos a dejar atrás y el otro parlante lo vamos a dejar a un lado. Vamos a colocar este cosito aquí adentro, lo vamos a meter por acá. Este es el que va a quedar adentro y el que va a quedar pegado a la espuma. Para eso es este velcro que trae, para que se pegue con la espuma. En caso de que no se pegue, pues trae estos repuestos. Esto es una cinta blanca que se le quita, queda el pegamento, se le pega a la espuma o al plástico del casco y así se va a adherir fácilmente. En mi caso, si se adhiere bien, no lo voy a colocar. Ahora vamos a colocar esta pieza. Listo, ya le vamos a colocar la pieza normal. Estos cables debemos ir pasándolos por la parte de atrás. Sí, por esta parte. Estos cables los paso por la parte de atrás. Bueno, hasta ahora básicamente quedó como puesto esto acá, ¿cierto? Y este cable que está de más, pues este lo tengo que meter. Simplemente se mete. Y este lo vamos a dejar hasta donde dé, pero por la parte de atrás. Aquí no va a incomodar esto para dejarlo ahí y aquí lo podemos cargar cuando se descargue. Ahora vamos con el otro. El otro también lo vamos a mandar por la parte de atrás para que no se vea. Y vamos a quitar ahora la parte derecha. Bueno, no es necesario sacarlo, solo se puede dejar así. ¿Por qué? Porque este va de igual manera, va a ir acá. Y este también se va a pegar en esta parte. Ahí no va a incomodar en el oído ni nada. Entonces metemos cable. Es bueno que los cables vayan entre la espuma y el casco porque así no va a incomodar, no nos va a tallar en la oreja ni en ninguna parte del rostro, de la cara o de la cabeza. Una vez metido, pues ahí queda. Ahora estos taponcitos, que no se nos olvide colocarle. Y amigos, de esta manera ha quedado puesto el intercomunicador. Espero les haya servido este video y cualquier cosa pues comenten, por favor suscríbanse al canal, denle me gusta y nos vemos en uno próximo. Hasta la vista, bye.